Bueno, muy buenas tardes. Parece que el video está un poquito largo, pero no importa. Es el remate de este primer ciclo de historia que la Academia Antioqueña de Historia les brinda a todos ustedes, amigos de los diferentes centros de historia que quieren participar, así como de los guías del patrimonio en el departamento y algunos invitados que muy amablemente han querido participar en este primer curso que dicta desde hace unos años la Academia Antioqueña de Historia. Como les dije, hoy terminamos este extremadamente rápido ciclo sobre metodología de la investigación histórica y realmente es un placer para mí haberlos tenido muy atentos, definir sus diferentes preguntas e inquietudes. Estoy haciendo apenas una introducción mientras empiezan a llegar los diferentes participantes. Y pues sí, la vez pasada, el martes pasado tuvimos un problema. Pero hay dos allá. Pero espero que esta vez vine con otra herramienta adicional para evitar cualquier situación incómoda y no eliminar la continuidad de la conferencia. De todas formas, ustedes saben que este asunto de la metodología y la teoría para la investigación histórica es un elemento fundamental para todos los que queremos desarrollar un programa o un trabajo de investigación en cualquier orden. Espero que haya sentado las bases para que ustedes se animen, y ese era el otro objetivo, animarlos a todos ustedes a participar en un proyecto de investigación en historia en cualquiera de sus localidades, en sus veredas, en sus municipios, en sus regiones. De todas formas, la vez pasada ya les había indicado sobre algunos géneros de escritura que nosotros estamos utilizando para el desarrollo de nuestros trabajos de investigación y les decía que había más o menos unos 12. Es posible que yo no soy un experto en temas literarios, pero de acuerdo a la experiencia, sé que hay más o menos 12 modelos que se los presenté la vez pasada y que pues no es mi pretensión en este momento hacer el análisis de todos ellos, sino de los más importantes. La vez pasada, el martes pasado, hablamos sobre la reseña bibliográfica, sobre un modelo de lo que es un artículo para revisión, lo que es un artículo para una investigación científica y especialmente lo que era la ponencia. Pero me faltaron dos elementos que son interesantes para poder trabajar temas históricos, y es el libro de investigación y de texto y el ensayo, que es un elemento que me parece que es fundamental para que ustedes tengan un conocimiento de cómo pueden desarrollar sus trabajos de diferente orden. No me voy a referir por la premura del tiempo, porque es que no hay espacio, porque implicaría dedicarme todo un ciclo a estos modelos de géneros de escritura, pero por eso les decía, no me voy a referir ni a los artículos de reflexión, que serían interesantes, ni a los artículos cortos, ni a reportes de caso, ni a las cartas al editor, ni a los editoriales, ni a las traducciones. Voy a básicamente a referirme a los que le dije: la reseña bibliográfica, que ya la trabajamos, el artículo para revisión, el artículo de investigación científica y la ponencia. Y ahora pretendo hablar inicialmente sobre lo que es el libro de investigación y de texto. La publicación de un libro o de un texto es la parte de la fase final de un proyecto de investigación. Señor, ¿sí? Disculpa, por favor, lo interrumpo. Cuénteme. Es que antes de que usted salga del tema de la reseña, quería hacerte un comentario, ¿cierto? Sí.
relacionado con el comentario que hizo un señor en la clase pasada sobre unas incongruencias de información que habían en el documento de Sáforo Palacios, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, en la reseña que uno haga de un documento, ¿es posible, digamos, hacer las observaciones de esos gazapos o errores que hayan? Efectivamente, ese es el criterio tuyo, ¿sí? Es decir, siempre va a haber por eso, uno de los elementos en este ciclo fue la crítica al documento. En la reseña uno puede dejar un espacio para esa crítica, pero al final quiero terminar con eso porque cuando les deje todas las preguntas, estimado Pipo, mi estimado Néstor Raúl, gracias. Hoy es extremadamente largo y me quedan solamente 2 horitas, menos de 2 horitas para expresarles mis ideas sobre los textos que les he comentado, ¿de acuerdo? Lo cierto es que les decía que el libro de investigación o el libro de texto es, como todo el mundo quiere, todos los que somos historiadores, que estamos desarrollando alguna investigación en cualquier tema, queremos escribir un libro como la fase final de nuestro proyecto de investigación. Y es un elemento que soñamos quienes trabajamos en investigación y sobre todo en investigación histórica. Después de haber hecho una revisión concienzuda de los diferentes archivos, qué maravilla es que nosotros podamos expresar eso a través de un libro. Y por lo general los libros, como les dije la vez pasada, están catalogados con la sigla ISBN, ¿sí? Que yo se los presento acá, ¿sí? Y que es el International Standard Book Number. Esta es una clasificación que nos significa y nos brinda a nosotros como investigadores un estatus social, un estatus como académicos. Cuando ustedes encuentren un libro con esas características, con esa numeración, ya se sienten con un libro como serio, ¿sí? Si no lo encuentran, pues es un libro que puede ser una novela sencilla, pero no de interés científico. Toda investigación seria, ¿sí?, nos requiere de varios años para su realización, y no se me asusten con lo que voy a decir. Una investigación seria por lo menos requiere de 2 años. Es cierto, es posible que yo pueda hacer investigaciones en 1 año, muy rápidas, pero eso caen dentro de otro proyecto que ya les voy a presentar posteriormente a este análisis. Es posible hacer trabajos cortos, como les decía, de 1 año, pero una investigación mucho más dedicada, mucho más completa, por lo menos requerimos de 2 años. Imagínense, si estoy hablando para un trabajo de pregrado que máximo requiere 1 año y medio, 2 años, para una maestría requiere que esa investigación no sea mínimo de 2 años, y para un doctorado por lo menos 5 años. Si ustedes no hacen una investigación de 5 años en un doctorado, difícilmente les van a dar ese doctorado. Observen que ese es el caso de las universidades nuestras, y no en todas las universidades en el mundo, donde existe la modalidad de monografía en el nivel de pregrado, ¿cierto? Esto lo estoy hablando ya a nivel universitario, no lo estoy hablando a nivel de bachillerato ni de la educación primaria, sino a nivel de cursos a nivel universitario. En ciertos casos se logran buenos resultados que ameritan su publicación de estos trabajos de grado, pero no necesariamente es el caso para obtener el título en una universidad. Lo importante de la universidad es que ustedes obtengan su aceptación de la monografía, pero no todas las monografías son aptas para poder ser escritas, entregadas a un libro. Yo, como investigador independiente, o como ustedes, como amantes de la historia, podemos iniciar en cualquier momento un proceso de investigación, finalizando obviamente y de manera muy interesante, muy importante, con su publicación, la cual es el objetivo final y es el logro personal de todos nosotros. En el evento que usted quiera publicar su trabajo de investigación, nos encontramos con otra situación que es muy interesante. La valoración de los libros depende también de la editorial que diseña y publica el resultado
o de la entidad que me apoya en mi investigación. En ese caso puede ser la alcaldía de mi municipio, ¿sí? la Academia Antioqueña de Historia, el Instituto de Cultura Departamental, el Instituto de Cultura Municipal, la Gobernación, una cantidad, Conciencias. Hay una cantidad de entidades que podrían estar interesadas en ese producto. Depende pues del interés que se tenga y depende de lo que yo les plantee para poder establecer esa posible publicación. Ese apoyo que yo tenga de la gobernación, de la alcaldía, de una institución cualquiera, como la academia, como Conciencias, como el Instituto de Cultura, me ofrece un mayor impacto y reconocimiento institucional. Cuando esa propuesta que presentó, mi proyecto de publicación, es avalado por una editorial universitaria o por una institución como las que les he indicado. Esto para el caso de libros o de resultados de investigación o de monografías especializadas. Un potencial libro para que todos ustedes se animen. Que, pues, el objetivo que yo me he trazado es animarlos a ustedes a que empiecen a escribir. Puede tratar sobre temas generales, como el caso de una monografía, la monografía de mi vereda, la monografía de mi municipio, la monografía de mi región, o de situaciones particulares, como el caso de las biografías, o de casos especiales, como las mujeres en el municipio de Abreaquí, o cómo es el desarrollo de la agricultura en el municipio de San Jerónimo, o cómo es las condiciones sanitarias del municipio de Apartadó. Temas están los que ustedes quieran. Todos esos textos, eso sí, les manifiesto, tienen que tener un adecuado orden cronológico. Ustedes no pueden hablar de procesos saltándose unas etapas de otras. Tienen que seguir un proceso cronológico para que sea ordenado su discurso. En realidad, mi objetivo en ese caso no es necesariamente lograr un nuevo conocimiento. A veces no es necesario realizar un nuevo conocimiento, pues por lo general mi trabajo lo apoyaré en investigaciones realizadas por otros autores o gracias a la revisión de mis fuentes primarias, secundarias, orales o de cualquier tipo. Todo eso tiene que ser una información de fuentes que sean realmente válidas. Alguien me había dicho, pero ¿cuándo? Y si no existen fuentes, pues realmente es el iniciar. Aparece un nuevo conocimiento, pero arranca de cero, ¿cierto? Pero tiene que basarse en algún elemento, en alguna persona que conoció el hecho, ¿cierto? Eso es posible que en alguno de sus municipios, en alguna de sus regiones, no se haya trabajado mucho algún tema en particular. Ustedes pues son los innovadores en ese aspecto y a partir de su investigación, ¿sí?, empezará a desarrollarse un proceso ideal para después ir mejorando esa información. Lo ideal es lograr cierta síntesis y generalización, no es presentar solamente un mero resultado, un mero resultado de una investigación que yo estoy desarrollando, pero sí hacer una presentación sucinta del conocimiento. Les decía, un texto tiene que ser claro, ¿sí?, suave, sencillo, no pesado, porque si no, aburren ustedes a su potencial lector. Bueno, pero ahora viene una de las partes de los géneros literarios que más me interesa, porque seguramente ustedes lo van a desarrollarse en algunas de sus propuestas, y es el ensayo. El ensayo aparentemente es un género meramente literario, pero la pueden utilizar y aplicar en investigación histórica. Los historiadores en formación, ¿sí?, escribimos generalmente algunos modelos como reseñas, exámenes, reportes de indagaciones que hemos visto en nuestras fuentes, proyectos de artículos, documentos de trabajo, documentos a discusión y otra cantidad infinita de modelos. Todos los ejercicios que les he mencionado podríamos considerarlo como unos modelos
de ensayo. El ensayo es un concepto que literariamente es difícil de explicar, de definir. Para ello es bueno conocer ante todo los 4 tradicionales divisiones en los géneros literarios. Y me baso en los géneros literarios. No estoy hablando de géneros históricos, estoy hablando del ensayo como un género literario. Y ustedes se van a dar cuenta con la clasificación que les voy a presentar que existe ahí la opción para los que queremos hacer trabajos en historia de desarrollar un ensayo bajo esa modalidad. Las 4 modalidades que tenemos en el ensayo son una modalidad que cabe dentro de investigación y dentro de trabajos históricos, no necesariamente investigaciones profundas, que es el narrativo. En el narrativo encontramos las novelas, los cuentos, las leyendas, las fábulas. Hay novela de tipo histórico, hay mucho cuento sobre el tipo histórico. Imagínense, sobre novela se han hecho tremenda una cantidad de documentos o de trabajos como sobre Bolívar, sobre Santander, sobre Manuelita Sáenz, pero que no toman una información de fuentes primarias, sino que tratan de adornarla para que lleguen fácilmente al... Pero también hay cuentos. Sobre Manuelita se han hecho una cantidad de cuentos impresionantes. De hecho, yo me acuerdo el caso de Boucicault, que Boucicault era un francés que vino en la época de la independencia a relatar lo que ocurría por estos lados. Era, digamos, una especie de periodista, ¿sí? Y a Manuelita le armó unos chismes, pero maravillosos. Ella ya era la mujer de Bolívar, ¿sí? Y estaba emocionado. Manuelita era una mujer muy bella y pues Boucicault se enamoró profundamente de ella, pero Manuelita lo despreció horriblemente. Entonces este francesito le arma semejantes escándalos de que ella tenía amantes acá y allá, y no eran ciertos, ¿sí? Entonces, hay cuentos que en lo narrativo se prestan para cuestiones históricas. Les decía también, novelas, cuentos, leyendas y fábulas dentro de lo narrativo. Y en los ensayos también hay el ensayo lírico. Ese sí no aplica para nada en los aspectos históricos. Ustedes se acuerdan de los latinos cuando hablaban escribían sus famosas elegías, las odas, las sátiras, los sonetos, ya en la época romántica, también se habla de eso. Ese aspecto lírico es muy poquito utilizado en la historia. Hay otro género literario en el ensayo que es el dramático. Tampoco se aplica mucho en el caso de la historia. Y en el dramático tenemos las tragedias, acuérdense de Sófocles, las comedias, los dramas, los sainetes, lo que le gustaba tanto a Bolívar en sus fiestas maravillosas que hacía después de las batallas. Y hay otro que es muy interesante para que ustedes lo tengan en cuenta en los ensayos, y es el didáctico. El didáctico tiene... puede considerarse entre ellos el ensayo historiográfico, la biografía es un ensayo didáctico, las cartas que uno puede analizar de un prócer, los diálogos, los discursos, las oratorias, los artículos científicos pueden ser elementos de ensayo didáctico que pueden utilizarlos ustedes para poder desarrollar un trabajo bajo esa modalidad. Entonces, ya les expliqué lo que es un ensayo o las modalidades de ensayo a nivel literario. Ahora, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es para nosotros un ensayo en historia? El género ensayístico es una real visión tremendamente libre. Y ojo para el caso de la historia, es un típico discurso poco riguroso.
si lo comparo, perdón, con la aplicación de las herramientas de análisis que utilizamos generalmente nosotros los historiadores. En general, es poco o nada lo que este modelo nos aporta en la creación de un nuevo conocimiento, pero aunque no nos aporta un nuevo conocimiento, sí es un elemento fundamental para la divulgación de nuestras investigaciones. Puede ser más un examen de tipo reflexivo, de carácter erudito, de carácter letrado sobre determinado tema que he confeccionado según mi inspiración, según mis reflexiones sobre un tema determinado o sobre mis ocurrencias particulares, ocurrencias que yo lo puedo desarrollar a nivel veredal, a nivel regional, a nivel municipal. Hay muchísimas de esas opciones que ustedes pueden desarrollar a nivel de estos ensayos históricos. Sin embargo, cuando me refiero a ensayos que estamos elaborando nosotros como historiadores y ustedes como historiadores, estos dependen de los objetivos que yo quiero plantear. De una parte, son documentos que deben ser explicativos o testimoniales, que requieren indudablemente de un adecuado soporte disciplinar en términos de fuentes utilizadas, de las hipótesis que he planteado, de la base empírica que yo he desarrollado y de lo que yo he verificado. La construcción y riqueza de un ensayo se apoya indudablemente en la calidad y riqueza de las fuentes que yo tengo. Profesor. El resultado, podemos tener una impresión de que lo que estoy formulando... Profesor. Señor. ¿Sí? Hola, ¿cómo está, profe? Cuénteme. Sí, profe. Recordando lo que usted está acabando de hablar sobre la rigurosidad de la investigación histórica, ya sea en cualquier tipo de documento o texto histórico, y regresándonos a esos episodios de la historia que son rumores, leyendas urbanas, mitos, eso también sería parte seria el verificar si eso es cierto o no es cierto. Claro. ¿Por qué se construyó ese mito y esa leyenda? Pongamos un ejemplo. ¿Por qué hay historiadores que hablan de que se robó esa plata o que Manuelita Sáenz estuvo con muchos hombres? Sí, Darío, definitivamente sí, hay que plantear esa rigurosidad en nuestro texto. Lo que pasa es lo siguiente, que es diferente a hacer una novela, ¿sí?, que sería un ensayo, o un trabajo mucho más didáctico. Ahí sí requiero de un elemento mucho más exigente en la utilización de mis fuentes. Pero qué pena, John Darío, yo quisiera responder todas las preguntas al final, porque realmente, como hoy es la última clase, y además que no es que esté emocionado porque sea la última, ¿sí?, sino porque tengo un reto bastante largo para explicarles a ustedes. Entonces, yo les rogaría el favor respetuosamente que dejáramos todas las preguntas al final para poder, yo tener la oportunidad de brindarles el conocimiento que ustedes requieren. Entonces les decía, en su forma más pobre, los ensayos podría tratarse de una excusa para no desarrollar un determinado tema con cuidado y rigor. Eso en parte responde la pregunta de John Darío. La pregunta esencial, John Darío y todos apreciados amigos, es ¿cuáles elementos debemos incluir para que un ensayo realmente sea un ejercicio útil en el proceso de investigación histórica? La directriz y los objetivos deben preliminarmente acordarse cuando ustedes desarrollen ese ensayo con su asesor, o si es estudiante, con su profesor. Es importante que eso sea convalidado por alguien, porque estoy desarrollando mi ensayo, yo no lo puedo hacer a la ligera. Yo tengo que tener, ya sea como estudiante o como un gomoso de historia, un asesor que me permita
definir lo que John Darío estaba preguntando adecuadamente en cuanto a la rigurosidad de mi documento. Es conveniente que en mi propuesta de ensayo histórico, aquí estoy hablando no de un ensayo literario, sino un ensayo histórico, incluyamos la evidencia de que en el texto que estoy trabajando se hace un uso apropiado de ciertas herramientas técnicas y conceptos propios de la disciplina, con cierto equilibrio y grado de una fundamentación histórica. Es decir, no porque sea ensayo lo vamos a dejar al azar, si no se nos pasa a hacer una novela. Sin embargo, requiero definitivamente un tricito de maña o de oficio para su diseño o creación. Esa maña u oficio la puedo adquirir a medida que investigo y trabajo mis documentos. Por eso, apreciados amigos, les he dicho, en investigación histórica es fundamental la lectura. La lectura que ustedes hagan del tema que están trabajando es importantísimo, porque eso les da esa maña, eso les da el oficio para que ustedes diseñen y creen adecuadamente el documento que están pensando, que están soñando. Esto lo comento, pues, un ensayo muchas veces pareciera que no tuviera curiosamente ni estructura o disposición, y eso no es cierto. El ensayo desarrolla un tema. Lo importante no son el objeto y hecho tratado, sino el punto de vista de ustedes como autores, su valor crítico y creativo. Y en ese aspecto ya recuerdo la pregunta de Néstor Raúl. Acuérdense, el valor crítico siempre está en el escritor histórico. El tema que ustedes quieran tratar debe ser pertinente, actual, original, sencillo, claro, y escúchenme esto, sin plagios. El historiador no comete plagios. Es que se va a la fuente. Lo único que tiene que hacer es indicar de dónde tomó la información. Es lo más simple, ¿sí? Nosotros podemos copiar textualmente cualquier elemento de un documento, ¿sí? Cualquier frase, pero tenemos que ponerlas, colocarlas entre comillas y reportar en un pie de página a quién le correspondió esa idea. Pero esa idea me sirve para la estructura del documento que yo estoy desarrollando. Suena tonto, pero el autor de historia debe ser honesto con los alcances que pretendo lograr en el texto e incluir en el escenario a sus propios lectores, porque si ustedes van a hacer una cosa, ya no va a ser tan interesante para los lectores, lo van a coger fácilmente. Es necesario que yo defina algunos puntos de vista que se los voy a mencionar. Si se trata de un texto especializado dirigido a investigadores o historiadores profesionales, es necesario que yo defina si ese texto va para esas personas, o si se trata de un texto que va para el público en general, ¿cierto? Son dos connotaciones completamente diferentes. Y otra cosa, si solo es un trabajo que me permite evaluar el conocimiento y las destrezas adquiridas que he adquirido en determinado tema o en determinada asignatura. Por eso aproveché en esta ocasión, y no sé si les llegó, yo les envié a través de sus correos por parte de la academia 3 o 4 documentos que me parecen que son fundamentales para que ustedes complementen todo lo que les he dicho en este mes. Ustedes como investigadores, si quieren desarrollar esa estructura mental de investigadores, les sugiero que se los lean detalladamente, subrayenlos, táchenlos, analícenlos, critíquenlos, ¿sí? Descríbanlos, sean analíticos, para que tengan un complemento con estas clases
que recibieron durante este mes de mayo. Es bueno aclararles que los ensayos los puedo clasificar también de acuerdo a si son de tipo crítico. Yo puedo hacer un ensayo de tipo crítico y eso nuevamente responde la pregunta de Pipo, de Néstor Raúl. Tienen unos ensayos que son descriptivos, hay otros que son de tipo analítico, pero también yo como investigador puedo utilizar la combinación de los tres, es decir, mi documento puede ser crítico, descriptivo y analítico. Pero a nivel de historia, y se me olvidaba algo que era interesante. Todo documento, todo ensayo de tipo histórico, que se haya crítico, descriptivo, analítico, mixto, ¿sí? Por favor, presenten un poquito un tono de erudición. Y ese tono de erudición lo obtienen ustedes. Y excúseme que le esté reiterando frecuentemente eso, con la constante lectura que ustedes desarrollen. Esa erudición se maneja. Lean 10 paginitas al día, 15 paginitas del texto que ustedes están desarrollando. Ahora, si están haciendo una investigación, olvídense que son 10 paginitas. Ustedes tienen que leer, pero frecuentemente. Así pues que anímense a eso. El más frecuente en la disciplina histórica, en los ensayos, es el de tipo crítico. Las tres variables, como les dije, pueden implementarse o implantarse en un trabajo, como ya le indiqué, y eso depende de la experiencia de ustedes y del historiador o el investigador cuando quiera utilizar esas tres mezclas. El ejercicio de un ensayo de tipo descriptivo es válido en función de que yo, como investigador, logre una adecuada fluidez y un estilo personal de mi escritura. En cambio, un ensayo analítico también se justifica en función de lograr ciertos niveles de abstracción, de idealización, de realizar un trabajo sobre una realidad determinada, de discusión, de debate de un tema o de conceptualización. Si bien analicen este comentario que quiero compartir con ustedes, el texto de un ensayo no necesariamente es riguroso en términos investigativos, ya se lo he dicho en varias oportunidades, es mucho más light. Pero cuando ustedes están aplicando en programas de investigación, este modelo les funcionará maravillosamente. Si bien las raíces del género ensayístico se encuentran en la literatura, como iniciamos en la clase de hoy, como lo he demostrado al principio, la elaboración de ese ensayo de tipo histórico o de orden empírico o de epistemológico no convierte a ustedes como investigadores en un ensayista o un historiador. Eso es claro y es obvio. Pero, en cambio, si es el caso, por ejemplo, de un investigador que ha trabajado mucho los temas históricos y que ya está formado en esa disciplina y con alguna experiencia, no necesariamente este investigador puede hacer uso de técnicas propias de la disciplina. Los ensayos también pueden ser de carácter reflexivo, por ejemplo, sobre asuntos teóricos, sobre asuntos metodológicos, sobre asuntos epistemológicos, como es el caso de esta clase. Esta clase ha trabajado básicamente, yo he trabajado un ensayo a nivel metodológico y teórico y epistemológico para que ustedes puedan desarrollar un probable deseo por escribir un libro, realizar una investigación. Yo les he presentado una investigación en historia con el objeto de que se a trabajar esos temas que seguramente los van a encontrar en cantidad infinita en sus diferentes localidades. Y finalizo esta etapa de la forma como se escribe señalándoles una cosa que es fundamental. Lo importante es que ustedes como historiadores, al igual que el ensayista,
puedan problematizar un concepto o pregunta con el objetivo de incitar e inspirar al lector. Miren que en términos generales la pregunta-problema es el elemento fundamental en una investigación. Ahora quiero centrarme en algo fundamental que es la elaboración de un documento escrito. Es decir, ya con ustedes pasamos, y por eso les envié esos documentos de metodología de la investigación por parte del profesor Renzo Ramírez Vaca y también de la italo-venezolana Facci, ¿sí? Que para que ustedes tengan como una base. Además, también les envié una metodología de elaboración de bibliografía que espero la apliquen adecuadamente en sus programas de investigación. Ahora me voy a referir rápidamente y en esta última hora de charla sobre la estructura de mi trabajo de investigación, ¿sí? ¿Cómo debe ser esa estructura? El criterio general para que yo defina la estructura de un trabajo de investigación en historia, y me refiero específicamente a historia, del tipo que ustedes deseen, cualquiera en línea, en cualquier tendencia de las que hemos hablado y de las que ya hemos analizado entre la clase de hoy y la del martes, la de hoy, deriva de una premisa fundamental que necesito compartir con ustedes. Las partes que conforman un trabajo y sus criterios de presentación también forman parte del contenido y en consecuencia hacen parte de las categorías que se van a analizar. El orden de estos contenidos ha sido establecido por las normas Incontec de 2001. Creo que no, perdón, ahí me equivoqué. No del 2001, sino del 2011, ¿sí? Porque fue ya en el 2001 se hizo una norma Incontec, pero cada 2 años se fueron modificando. Y la última que trabajaron fue un poco más allá del 11, pero yo me refería a la del 2011. Un informe de trabajo de investigación puede estar presentado en 2 estadios de desarrollo, dependiente del estado de avance de mi investigación. Dichas estructuras formales que les he comentado dependen de la diferente etapa que yo haya desarrollado, una que es preliminar y una final. La primera etapa o el informe preliminar para organizar una estructura formal la puedo contar como máximo en los siguientes elementos. Debe contar con una portada, debe contar con unos agradecimientos, debe contar con un índice, debe contar con un resumen en español y en inglés, un abstract, debe tener una introducción, debe tener unos capítulos donde desarrollo todo mi trabajo, debe tener unas conclusiones y debe tener una bibliografía. Esto ahorita lo voy a desarrollar para una etapa en donde su programa de investigación está mucho más desarrollado. No necesariamente esto lo pueden cumplir de una forma como se las he indicado. Los documentos, por lo general, pueden tener la portada, no necesariamente pueden tener agradecimientos. Sí es importante tener índice, es importante tener un resumen en español y en inglés. Tiene que haber una introducción, hay unos capítulos en donde desarrollo, hay unas conclusiones y finalmente hay una bibliografía. Eso lo debo desarrollar en cualquier tipo de investigación a primer nivel. Pero cuando ya he desarrollado el trabajo con un poquito más de intensidad en una segunda etapa donde mi investigación es mucho más completa, yo ya cambio esos elementos por unos 11 o 12 puntos que se los voy a mencionar y los vamos a tratar de una forma detallada en el transcurso de esta clase. Primero, le voy a dar una portada con su correspondiente título. Esa portada debe tener por lo menos un título que
Ahorita vamos a hablar mejor con su nombre, con el nombre de su asesor, si lo tienen, si no es necesario, y con el nombre de la institución que los está apoyando, si es el caso. Es necesario dar unos agradecimientos, hay que realizar un índice o un contenido, hay que elaborar un resumen, un abstract, y aquí aparece un elemento fundamental. Hay que elaborar unas palabras clave, hay que hacer una introducción, hay que dar una justificación, hay que presentar unos objetivos, y mis objetivos pueden ser generales o específicos. Tengo que plantear cómo fue mi marco teórico, tengo que hablar sobre mi marco conceptual, tengo que indicar sobre la metodología que apliqué para desarrollar mi trabajo y tengo que escribir mis resultados y análisis, las conclusiones y recomendaciones y finalmente la bibliografía que voy a desarrollar. Los resultados y análisis están en los diferentes capítulos que voy a desarrollar en mi trabajo. Ahora, perdón, que el locutor necesita un poquito de agua para poder seguir con la animada, para mí, presentación de esta charla. Entonces me voy a referir a la portada y el título. Se los mencioné de una forma rápida. En definitiva, escuchen lo que les voy a decir. La primera introducción que los lectores o mis revisores, en el caso que sea un trabajo de grado, tienen de mi trabajo, es la portada y el título, ¿sí? Ahí es donde van a decir, este señor ya está hecho. Es una guía que le permite a la persona conocer si el trabajo tiene algún interés. Por lo tanto, es necesario que yo seleccione un título, y eso se lo digo muy cariñosamente a todas mis apreciadas amigas que han enviado, como Angélica, Beatriz, Natalia, a Irma, a los que me han enviado sus propuestas. Ojo, desarrollen lo siguiente, ese título que puede modificarse en el proceso de desarrollo de la investigación. Ustedes arrancan con un título y posiblemente cuando vayan avanzando lo pueden cambiar porque dicen, no, es necesario hacer algunas modificaciones. Ese título debe captar la atención de mis potenciales lectores. Tiene que describir con precisión el contenido de mi escrito, de mi manuscrito, de mi novela, de mi ensayo, de mi monografía. Ustedes con ese título hacen que la gente quiera leer mi escrito. Yo no tengo por acá un libro, sí creo que ustedes recuerdan mucho, y ya estaba hablando de una novela que no es histórica, pero les voy a mencionar de Fernando Vallejo. Cuando ustedes encuentran este libro que se llama La puta de Babilonia, caramba, ese título llama la atención, no sé por qué, pero es tremendamente atractivo. Puede que el tipo no sea de mi gusto literario, lo que sea, pero realmente atrae, ¿cierto? Así como El infierno de Dan Brown o Lucrecia de Borgia de John Fowles. Hay muchos libros que tienen unos títulos que realmente apasionan para que la persona los pueda leer. Entonces, un título es fundamental para sus escritos. El título de su manuscrito, de su monografía, de su investigación, de su trabajo, debe ser como una especie de primera introducción que sus lectores y mis probables revisores tienen de mi trabajo, de mi investigación, de mi ensayo, de mi escrito. Por lo tanto, les sugiero que deben seleccionar un título que capte la atención, que describa con precisión el contenido de su manuscrito, de su investigación, de su ensayo,
y haga que la gente quiera leer más, ¿cierto? Eso lo digo respetuosamente, hay que trabajarlo. Un título no se hace de la noche a la mañana, se hace porque yo he tenido el conocimiento del trabajo que he desarrollado. Un título efectivo debe en lo posible, y tómelo como ustedes, como una mera sugerencia mía, permite, primero, transmitir a todos mis lectores los principales temas de su estudio. Segundo, resaltan la importancia de su investigación. Debe ser conciso y especialmente debe atraer a los lectores. Esos son unos parámetros que cualquier escritor buscaría en sus libros. No quiero mencionar otros porque sería cansón por parte mía, pero les sugiero que analicen eso que les he planteado para que desarrollen un título adecuado. Escribir un buen título para su trabajo es indudablemente una gran apuesta, es una gran incentivación y es un reto definitivo para todos nosotros. Para elaborar un título cualquiera, les sugiero, primero, que enumere, ustedes cuando estén haciendo eso, enumere los diferentes temas que han tratado en su trabajo de investigación. Luego, intente o procure poner todos juntos, todos los temas que han desarrollado. Los tratan de colocar en el título con el menor número de palabras. Un título demasiado largo parecerá como que es un autor descuidado y molesta a los lectores y probablemente no cumple objetivos de la impresión que ustedes van a hacer. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que preparé acá muy aleatoriamente para ustedes. Y me refiero a un escrito que hizo Nicanor Restrepo, ¿sí? Digamos, si yo coloco con el libro que escribió Nicanor Restrepo, ¿cómo se desarrolló la empresa antioqueña en relación con la sociedad regional durante la segunda mitad del siglo XX? Oiga, el solo título es mamón. Tiene demasiadas palabras innecesarias. Pero el excelente escritor que era Nicanor Restrepo lo colocó solamente de la siguiente manera: la empresa antioqueña y su desarrollo. Este título, perdón, ese es el otro modelo que yo le había colocado, que es como mucho más concreto, pero no es suficiente, ¿cierto? El siguiente título, que ya fue el definitivo, fue Empresariado Antioqueño y Social, 1940-2004. Ese título es súper efectivo, es corto, fácil de entender y transmite todos los aspectos importantes de una investigación. Usted, apreciada amiga, apreciado amigo que me ha escuchado durante este mes, debe entender, debe comprender, debe pensar que su investigación, su trabajo, su monografía, su ensayo o lo que considere que deba ser su tesis de grado será de interés para otros lectores, para otros investigadores y también para otros científicos, y debe estar relacionado con la razón por la cual decidí estudiar el tema. Yo no trabajo eso sino para que vean. Si su portada no le deja claro, no la ponen claramente, probablemente atraerá pocas personas a su manuscrito. Una modesta, muy modesta sugerencia por parte mía es: intente, a todas las niñas que han escrito sobre sus preguntas, problemas, les planteo lo siguiente cuando hablan del título: intenten escribir algunos títulos posibles, seleccionen luego los mejores para refinar la selección, que la selección la hará más adelante cuando ya haya avanzado un poquito su trabajo. Pregunte a sus compañeros, pregunte a sus amigos, pregunte su opinión, pregúntele a sus asesores, dedíquele el tiempo necesario para hacer
Eso, porque le resultará de un mejor título. Otro elemento que hace parte, y no me voy a referir mucho a esto, es a los agradecimientos. Es fundamental que en un documento que tiene algún apoyo de una institución o que usted haya tenido la colaboración de algún socio, de algún compañero, de sus agradecimientos. Otro es el índice, que tampoco me voy a referir a él porque es mucho más obvio. Y hay un resumen que lo tienen que hacer en español y en inglés. El abstract generalmente no va a ser de más de 150, 200 palabras, lo mismo que el resumen, pero es muy interesante en trabajos de investigación. Eso no debe faltar. El resumen, y a eso me voy a referir un poco más, el resumen es ante todo, primero, una síntesis, un convenio, una recapitulación, un extracto del contenido de su escrito, de su trabajo, de su investigación. No me vayan a malinterpretar con lo que les voy a decir, pero el resumen es un atajo, un camino heredal que le ahorra tiempo a algunos lectores muy ocupados. No todas las personas tenemos oportunidad de estar leyendo todos los libros, pero a veces esos resúmenes que se dan en los libros son fundamentales para uno tener una idea clara sobre un tema cualquiera. Hay mucha gente que no puede leer todos los libros y entonces cogen los resúmenes y es un elemento fundamental. Y si es un resumen malo, pues doy una información negativa, ¿sí? Además, el resumen es una guía de las partes más importantes del contenido escrito en su texto, en su investigación, en su manuscrito. Hay que tener en cuenta que muchos lectores, eso sí lo he observado a través de la experiencia y se lo digo con toda honestidad, van a leer solamente el resumen de su escrito, ¿sí? Por lo que les decía, no tanto porque no quieran leerlo, sino porque dicen, bueno, vamos a ver qué habla este señor, esta señora, esta señorita, este muchacho sobre este tema. Y de pronto los entusiasman y empiezan a leer, ¿sí? Pero si ese resumen está mal hecho, si ese resumen no es atractivo, seguramente que ese documento va a pasar al cajón de... Por lo tanto, ese resumen debe tener identidad propia en la mayoría de los casos. El resumen es la única parte de su artículo que aparece en las bases de datos de indexación como la Web of Science o el PubMed. Es decir, cuando ustedes presentan esos documentos a evaluación de otras instituciones, lo que les van a pedir es un resumen, no le van a publicar todo el libro. Por lo tanto, debe ser la parte más accesible de su artículo. Debe causar una buena impresión, que eso anima a los investigadores a leer su artículo completo. Y no se me asusten, eso es solamente efecto de la práctica. Ustedes van desarrollando eso poco a poco. Yo he visto escritos que ustedes me han presentado y realmente me han gustado mucho, los he valorado tremendamente. Así pues que esto no es de asustar. El miedo no lo podemos tener nosotros como investigadores en historia. Tenemos que arrancar. Escriba, pero sí tenemos que trabajar con algo con cierta calidad. Un resumen bien escrito también puede ayudarle a acelerar una revisión por parte de los pares. Cuando me refiero a esto es por las personas que lo van a revisar. Acuérdense que eso ocurre generalmente en las universidades. A ustedes le colocan un par para evaluar su documento. Durante la revisión que hacen esos pares, esos asesores, los árbitros reciben únicamente el resumen cuando se les invita a revisar el artículo. No van a leer todo el documento. Por lo tanto, el resumen debe contener suficiente
información sobre el artículo para permitir a los revisores, a los árbitros, a los que quieran analizar sus documentos, a que elaboren un juicio adecuado sobre si tiene usted la suficiente experiencia para haber presentado ese documento y ser lo suficientemente atractivo para que la gente lo pueda revisar. Su resumen debe responder, cuando lo elaboren, a las siguientes preguntas y se las presento de una forma muy general. ¿Qué se ha llevado a cabo con mi investigación? ¿Por qué lo he realizado? ¿Qué he descubierto en el caso de que sea algo novedoso? Porque son útiles e importantes los hallazgos que he encontrado. Esas preguntas nos tenemos que hacerlas cuando desarrollemos un resumen. Responder a esas preguntas, que de una forma muy general les he planteado, les permite a los lectores conocer los puntos más importantes sobre su estudio y les ayuda a decidir si quieren seguir leyendo el resto del artículo. Mire que un lector, yo sí quisiera como presentarles a ustedes como incentivarlos a decir, es necesario que ustedes trabajen muy seriamente en sus documentos, no hacer un artículo por hacer, investiguen adecuadamente, asegúrense de seguir las pautas correctas de un formato como el que les he planteado. Ahora, otro elemento que vale la pena considerar en una estructura de un documento son las que conocimos como palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, si mi investigación la he tratado sobre la Constitución colombiana de 1821, personajes y desideratum, estoy dando un ejemplo aleatorio de un libro que editamos hace poco. Necesitamos informar sobre qué temas estamos tratando. Y habría la posibilidad de que yo hiciera unas pobres palabras claves. ¿Cuáles serían las pobres palabras clave de ese documento? Discusión, Nariño, Bolívar, política, crisis, república, orden. Si yo coloco eso dentro de mi documento, seguramente la gente dirá, uy, este señor, ¿para dónde va? ¿Sí? Las mejores preguntas clave para este modelo serían república, organización, política, federalismo, centralismo, regiones constituyentes. Eso es un ejemplo simple. Ojo con las preguntas clave. Las preguntas clave son los elementos de lo que ustedes han hablado y solamente se pueden colocar en una palabra. No se pueden colocar República de Colombia, no. Hablen de República o de Colombia, ¿sí? No pueden hablar de organización estructural, no. Hablen de organización. Política económica, no. Política o economía, ¿sí? No se puede hablar en palabras claves de frases. Ahora me refiero básicamente a lo que es la introducción. Cuando ustedes elaboren la introducción les da una idea somera, pero exacta, de los diferentes aspectos que componen su trabajo. Se trata finalmente, en última instancia, de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, del tema de su proyecto de investigación que estén desarrollando, de su documento, de su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera en que ha creído usted conveniente abordar el estudio en sus diferentes elementos. Una introducción, y escúcheme en esto, obedece a la formulación de las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi tema de trabajo? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Por qué estoy pensando el trabajo? ¿Cuál es el método que he aplicado?
¿Cuál es la metodología que he aplicado en mi trabajo? ¿Cuáles son las limitaciones que he tenido en mi trabajo? Esas son las características generales que yo debo tener cuando elabore una introducción. Ahora, también debo justificar. Y la justificación es la parte de su trabajo, de su investigación, de su análisis, en el que usted expone todas esas razones que fueron fundamentales para la realización de su trabajo, de su investigación, de su ensayo. Aquellas razones que los han motivado a llevar adelante la investigación que están presentando al público en general. Ese es, en términos generales y en forma sencilla, lo que es la investigación, la justificación. Pero me quiero referir con más detalle a lo que son los objetivos cuando ustedes tienen que o deben entregar una información sobre los objetivos de su investigación o de su trabajo o de su ensayo o lo que ustedes consideren pertinente. El objetivo es el enunciado claro y preciso donde ustedes recogen la finalidad que se persigue con su investigación. Es decir, allí ustedes van a plasmar qué quieren lograr, qué quieren alcanzar o qué quieren conseguir con el estudio que se han querido desarrollar. En un trabajo de tipo monográfico, como seguramente lo van a desarrollar la mayoría de ustedes, como lo he venido observando, cuando quiero hacer la monografía de mi vereda, la monografía de mi municipio, la monografía de mi región, la monografía de mi departamento, la monografía de Colombia, la monografía de Latinoamérica, lo que sea, lo que ustedes quieran, o en una tesis particular, nosotros solemos plantear las metas de mi investigación al principio de esa redacción. Eso es fundamental. Eso les permite orientar el desarrollo de la propuesta, de su propuesta de investigación, de su tesis, y también al finalizarlo, analizar los resultados obtenidos. En los objetivos hay que diferenciar que tenemos de dos tipos. Hay unos objetivos generales. Estos, por lo general, les apuntan a solucionar el problema general básico que ustedes han planteado inicialmente. En otras palabras, es el resultado final que usted quiere alcanzar. Es decir, la razón por la que realiza su investigación, porque realiza su monografía, porque realiza su ensayo, porque realiza su escrito. Por lo general, este objetivo debe ser enunciado de una forma única que resume la intención principal de su trabajo. Pero, obviamente, también usted va a tener algunos objetivos específicos. Estos se refieren a los objetivos de cada estrategia o de cada proceso necesario para lograr los objetivos generales o el objetivo general. Estos objetivos específicos tienen que ser medibles, concretos y acotados a un solo aspecto de la investigación por la cual ustedes suelen tener mayor nivel de detalle. Pero una pregunta interesante para ustedes es: ¿cómo escribo mis objetivos? ¿Cómo los redacto? Generalmente los objetivos deben ser escritos en infinitivo, es decir, definir, distinguir, mostrar, evaluar, registrar, identificar, analizar. Esa es la manera como usted va a presentar sus objetivos secundarios. Además deben ser claros y concisos, no deben ser una página entera, deben ser 2 líneas al máximo. Deben plantear posibilidades realizables. Ustedes no pueden desarrollar propuestas que sean imposibles de ejecutar, porque si no requerirían de un tiempo muy largo.
¿sí? Es como los políticos de ahora que presentan una serie de posibilidades, de proyectos, pero no sabe cómo los van a desarrollar económicamente. Entonces uno dice, ¿y de qué están hablando esta gente? ¿Cierto? Entonces, ustedes en sus documentos deben plantear algo que sea realizable, pero no algo que sea utópico. Se enfocan en logros y no en procesos o en actividades. Eso es fundamental. Aquí les traigo un ejemplo de algunos objetivos generales y específicos para que ustedes quieran trabajar. Por ejemplo, como un objetivo general, yo me he planteado escribir y publicar la monografía del municipio de Cañas Gordas. Ese es mi objetivo principal. Sí, es mi objetivo general. Pero entonces, los objetivos específicos que debo desarrollar es escribir primero un borrador sobre esa propuesta, corregir el borrador y llegar a una versión preliminar. Eso es una tarea. Contactar a un corrector para que me el texto. Contratar a diferentes editoriales que me permitan seleccionar si me van a publicar el libro o no. Analizar las condiciones topográficas del municipio. Analizar las condiciones ambientales. Analizar las condiciones socioeconómicas del municipio. Pueden ser objetivos específicos. Depende. Les estoy dando un modelo para que ustedes lo consideren cuando empiecen a desarrollar sus diferentes proyectos de investigación o de ensayos o lo que ustedes quieran. No me voy a referir a dos puntos que ya los hemos trabajado durante todo el mes, que es el marco teórico y conceptual, la metodología y aplicación de esa metodología, porque ya los aburriría mucho más de lo que pretendo, ¿sí? Y me voy a referir al punto de resultados y análisis, ¿sí? Los resultados de una investigación o de un trabajo científico de tipo histórico lo pueden presentar ustedes mediante ponencias, en pósters, en congresos, a través de conferencias, como una especie de informe final de su proyecto y mediante la aplicación de un artículo. Esa sería una forma simple de hablar de los resultados y de sus análisis. Pero yo quiero concentrarme mucho más en lo que son las conclusiones y recomendaciones que ustedes deben desarrollar en sus diferentes artículos, porque cuando usted habla de los resultados de investigación, también debo hablar de los diferentes capítulos en los cuales he querido organizar mi trabajo. Esos resultados deben estar planificados de una forma cronológica, secuencial, de las diferentes, procesal de los diferentes elementos que tiene en cuenta mi investigación. Pero, ¿y las conclusiones y las recomendaciones cómo las trabajo? En las conclusiones y resultados hay que escribir de forma muy concisa y objetiva, dejando la interpretación para los que quieran hacer debate sobre mi documento. Como siempre, hay que aprender de los demás. Ustedes lean mucho porque eso les va a ayudar tremendamente para desarrollar conclusiones y resultados adecuados. Seleccione algunos artículos de su campo de trabajo, de su campo de investigación, incluidos también algunos temas que han sido publicados en revistas que son el apoyo de ustedes, que consideren que son de buena calidad y que están bien escritos. No vayan a leer cualquier cosa, léanlos con atención y observen cómo presentar las conclusiones y los resultados. Comprendan qué es lo que funciona bien, en esos trabajos, qué es lo que realmente es un buen producto para ustedes, para que les transmita eficazmente sus conclusiones y aplicarlo a la redacción que están desarrollando. Sus resultados
de los trabajos que han querido realizar deben describir la secuencia de lo que hizo y encontró, la frecuencia de la ocurrencia de un evento, de un resultado en particular, de las cantidades de sus observaciones, de la causalidad, es decir, las relaciones, las conexiones entre los diferentes eventos que observó en una monografía cualquiera. Usted, cuando esté desarrollando una monografía de su municipio y si lo canaliza sobre las características culturales de ese municipio, tiene que empezar a analizar cuáles de esos elementos va a trabajar para que y saber cuáles fueron los primeros que ocurrieron en su municipio y cuáles fueron los últimos, para que de esa manera se vaya desarrollando una forma hilada, ¿sí?, ordenada y cronométrica. Para organizar los resultados puede intentar presentando preguntas de investigación. Ustedes pueden organizar preguntas para ir manejando esos resultados. En la práctica, esto significa que ustedes organizarán esa sección de resultados basándose en la secuencia, probablemente de tablas y figuras que resumen los resultados de su análisis estadístico. Eso en el caso de que desarrollen ese tipo de trabajo. De esta manera, a los lectores, a los que estamos interesados en esa lectura, nos resultará mucho más fácil ver y comprender los resultados. Usted debe informar de sus resultados estadísticos sin describir cada paso de ese análisis estadístico. Debe ser mucho más condensado. Las tablas y figuras que ustedes utilicen pueden informar de los datos a nivel de resumen, por ejemplo, las medias, las desviaciones, y no solamente presentar los datos brutos. Ese es más o menos lo que ustedes deben incluir en sus conclusiones y resultados. Pero viene una parte que es fundamental y es cómo presentar la bibliografía. Para eso, yo les anexé un documento que espero lo analicen muy bien, que es el modelo Chicago para aplicar cómo escribir su bibliografía en los diferentes textos. La bibliografía de un texto cualquiera, sea científico o no, es definitivamente la relación de las diferentes fuentes utilizadas en el trabajo que están desarrollando. Es decir, la base fundamental por la que ustedes escribieron. Les permite a ustedes la identificación de un documento y es una guía indispensable a la hora de analizar cualquier documento y para determinar ante todo que sea válido, que sea actual, porque hay documentos que cada vez mejoran la información. No todos los primeros documentos de investigación, como alguien me preguntaba que en alguna de las charlas, de que sí, pero si no tengo información sobre determinado tema, pues es el inicio que usted arranca y seguramente a medida que se vaya desarrollando podrá tener una mayor información a través de diferentes investigaciones. Por eso esa bibliografía le permite esa identificación del documento, que es la guía indispensable a la hora que ustedes analicen cualquier documento, para que, como les decía, determinen su validez, determinen si son actuales esos documentos, si son exhaustivos, si se pueden tratar como elementos confiables o no. Como un modelo que les decía, les presenté el modelo Chicago, que desarrolló la universidad, que presentó o lo escribió una profesora de la Universidad de Antioquia, pero no, el modelo Chicago no lo hizo esa profesora, sino que lo escribió para la Universidad de Antioquia. Entonces se lo presenté ese documento para que ustedes lo analicen. Y también está el de Incontec. Estos
presentan una información bibliográfica a través de notas de pie de página y la organización en el texto de una bibliografía. Bueno, señores, ya como despedida de este documento, quiero decirles que durante este mes hemos hecho una evaluación muy completa de lo que es la investigación histórica, de lo que es el planteamiento del problema, de los criterios más relevantes, de la viabilidad, la originalidad, el interés personal, ¿cierto? Les he manifestado mi interés porque sus proyectos de investigación tengan una adecuada selección del tema, que lo planteen con criterio de calidad, con criterio de espacios, que definan muy bien sus objetivos, que definan muy bien sus alcances, que utilicen las herramientas fundamentales como son las fuentes primarias, secundarias, que clasifiquen muy bien esas diferentes fuentes. Además de eso, les he intentado presentar de una forma muy general lo que es el marco teórico, cómo deben formular sus hipótesis, cómo deben formular sus preguntas, problemas, cómo debe ser el contenido propuesto, cómo debe ser la estructura, la bibliografía, el cronograma para poder desarrollar su investigación, las fuentes y archivos, la normatividad que van a utilizar, la organización, la ubicación. Así pues, que solamente me despido de ustedes antes de abrir el micrófono para sus preguntas, para decir que cuando ustedes han identificado el problema, lo han contextualizado, lo han delimitado, lo han justificado y ya plantean su problema y han hecho una interacción, una comparación, un diálogo con todas sus fuentes primarias y secundarias, logran demostrar, fundamentar y comprobar la importancia del problema que han querido desarrollar, siempre y cuando le coloquen un poquito de método científico, que es lo fundamental en un trabajo de investigación histórica. Así pues, señores, ya en este momento abro el canal de comunicación para que nos despidamos, ¿sí? Y empezamos a discutir cómo les ha parecido, qué ha faltado, qué se sienten débiles. Como digo, es un primer ensayo que hemos hecho con para que ustedes, como miembros de los diferentes centros de historia, de las bibliografías del patrimonio, tengan en cuenta los elementos básicos para desarrollar una adecuada investigación en historia. Créanme que no es sencillo en un mes de una forma así, no virtual, esta serie de experiencias. Quieran alguna investigación, con mucho gusto en la academia estaremos prestos a atenderlos. Y además, este es un ciclo que tiene 3 etapas. Una que es netamente metodológica y teórica, que es la que empezamos, que terminamos hoy, y que, como digo, se desarrollará en otras etapas con mayor amplitud si ustedes lo desean, si ustedes consideran que vale la pena pues que se les amplíe la información sobre algún tema en particular. Y después seguirá el siguiente ciclo, que es Historia de Colombia, y terminamos con Historia de Antioquia, que son 2 temas diferentes al que estamos tratando, porque ya van a tener ustedes un poquito más agradable escuchar las situaciones que han ocurrido en nuestro país o en la región, en Antioquia, sobre aspectos históricos. Así pues que empiezo con John Darío, que alzó primero la mano, y después sigo con la academia, que también habló, que levantó la mano. Así pues, por favor, John Darío, tiene la palabra. No, profe, primero que todo, muchas gracias a usted y a la academia por ofrecer este curso a los que no somos historiadores y
nos gusta de vez en cuando copiar alguna cosa histórica por ahí para aportar. No, me gustó mucho el curso porque pues le aproxima a uno mucho más a la rigorosidad científica que tiene que ser la historia, y me gustó mucho ese abanico de temas históricos que no son los mismos de siempre, sino que hasta uno puede aportar a la historia de un departamento, un municipio con temas tan cotidianos, que no tiene que ser de ilustres, pero que sí ayuda a dejar cabos sueltos para que otro lo conecte con otros estudios. Cuando hablamos en estos días de que el texto no tiene que tener la respuesta completa, sino también dejar algunos cabos sueltos para que se conecten con otros estudios de antes o de ahora o del futuro. De antemano les agradezco mucho a ustedes la atención y ojalá sigan estos cursos así, ojalá por la noche. En el caso mío, yo estoy haciendo una averiguación y me toca venirme ligero para que llegar aquí a la casa a tener clase. Ojalá pudiera ser un poco más tarde, con todo el respeto de los demás y de la academia. Profe, muchas gracias. Yo daría muchas gracias a usted. A ver, le cuento. La hora fue por problema mío porque las próximas clases van a ser de 6 a 8 de la noche, pero para mí personalmente era una hora muy compleja porque tenía otros compromisos de tipo académico, entonces era difícil, por eso dejamos de 4 a 6 de la tarde, pero le agradezco mucho las palabras y pues seguramente la academia continuará con otros eventos y por eso se mandó la evaluación para que ustedes digan qué les pareció bueno, qué les pareció malo, qué sugieren, qué propuestas, sobre todo en el tema de metodología y teoría. Es que, vean señores, el investigador que no trabaja en metodología y teoría de la historia difícilmente puede desarrollar un trabajo armónico y adecuado. Por eso, no sé, ustedes me confirman ahora si recibieron los 4 documentos que les envía a través de la academia para que empiecen a macearlos, a leerlos, a rayarlos. Así pues, ahora después de mi cháchara, paso a Fellow Dister, que no sé quién es. Sí, Julián, qué pena con usted. Bueno, entonces, Fellow Register, por favor. Abre el micrófono. Alguien me levantó la mano, Fellow. ¿Sí? Samuel. Samuel. Sí, profe, muchas gracias. De parte del Centro de Historia de Cañargordas, mis más sinceros agradecimientos. Fue un honor, un placer compartir esta capacitación con usted, escuchar la intervención de los compañeros. En el caso del Centro de Historia nos dieron 2 cupitos, esperemos que de pronto nos amplíen el cupito siquiera 3 plazas y encantado de haber participado en esta capacitación y vamos con toda para las otras 2. Gracias. Samuel, muchas gracias por la intervención. Al el paso a Beatriz, quiero decirle a Samuel y a todos ustedes que en su evaluación, si ustedes consideran que el aspecto de metodología y teoría
necesitan una mayor capacitación, si necesitan cambiar de profesor, también habrá otro que lo dictará, pero sí sería interesante que hicieran sus propuestas para plantearles. No les aseguro que en el segundo semestre tenga una nueva charla, porque desafortunadamente en este semestre tengo unas ocupaciones altas en la parte académica, pero en el primer semestre del próximo año seguramente tendremos algunas conferencias complementarias, según la solicitud de ustedes. Niña Beatriz Elena, por favor, está usted en el micrófono. Abra el micrófono, por favor. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Muy agradecida con la capacitación recibida. Recuerde que yo soy del Centro de Historia del municipio de Pueblo Rico, sí, y que darle las gracias en nombre de mis compañeros que han quedado muy envidiados por esta capacitación porque ellos no tienen tiempo. Yo sí, gracias a Dios, tengo el tiempo disponible. Su capacitación llegó como anillo al dedo porque yo tenía una investigación por allá guardadita que la vengo realizando desde hace 4 años sobre el contenido. Yo tengo contenido, más la estructuración no encontraba cómo meterme por ahí. Y usted llegó justo en el momento que le necesitaba. Sí, lo voy a seguir molestando. Qué pena con usted, pero ya se ganó una seguidora acá. Entonces, sepa que lo voy a estar contactando vía correo electrónico. No hay problema. Muchas gracias. Beatriz, no hay problema. Además, recuerde, antes de dar el paso a Julián, que va a hacer algún comentario, que la academia tiene una reunión en septiembre con los centros de historia y estos temas se van a indicar ahí. Y están invitados todos los centros de historia que es en Pueblo Rico, donde vamos a hacer el próximo encuentro. Así que en octubre, creo, allá nos vemos. Yo soy la secretaria del Centro de Historia de Pueblo Rico. Caramba, ya nos conoceremos, Beatriz. Lo cierto es, Beatriz, que cuenta con mi colaboración. Ya tienen todos ustedes tienen mi correo electrónico, tienen mi número de celular. Si quieren comunicarse, no hay problema. Los atenderé siempre y cuando sea una hora sana. Yo generalmente les digo, como investigador apliqué algo que es muy típico para los que trabajamos en historia, y eso lo aprendí en la Universidad de Antioquia, ¿sí? De lunes a viernes hasta las 12 de la noche trabajo en historia. A las 12 de la noche cierro mi computador y me dedico a relajarme, porque el análisis de fuentes y archivos quita muchísimo tiempo. Entonces, el fin de semana no atiendo a nadie. Pues eventualmente algo, pero están invitados a enviarme sus propuestas para poder analizarlas. No sé si la academia quiere hablar algo antes de pasar a Federal Register. A ver. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Beatriz, muchas gracias. Si no hay más preguntas, Federal Register como que va a hablar, sí señor, abre el micrófono. El micrófono. El micrófono, por favor. Profesor Luis Efraín, mi nombre es Germán Medina. ¿Sí? Soy secretario de la Academia de Historia del Quindío. Quiero expresarle en nombre propio y en nombre de la Academia de Historia del Quindío nuestra gratitud inmensa por esta iniciativa maravillosa de la Academia Antioqueña de Historia, ejecutada en buena hora y de una manera magistral por usted. Esperamos seguir contando con sus luces en muchas otras charlas, en muchas otras conferencias.
realmente es una pauta que marca la Academia Antioqueña de Historia y es un ejemplo a seguir. Un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Don Germán, muchas gracias. Germán Medina. Sí, señor. Se llama Germán Medina. Sí, señor. Ya, no, muchas gracias por la presencia de don Germán. De todas formas, don Germán, si usted quiere, como ustedes en el Quindío tienen una cantidad de posibilidades para poder desarrollar temas como la historia ambiental de la región, de la zona cafetera. Eso sería una maravilla, ¿sí? El conocer la historia del café. Se ha escrito muchísimo, pero se puede escribir más. Yo les decía a ustedes, sobre Bolívar se han escrito como 25.000 escritos y siguen aprendiendo más, y cada vez mejores. Así pues que ningún tema en historia es negado a la escritura. Bueno, ¿quién más levantó la mano? El otro Felo. Yo, don Germán, que he invitado para Pueblo Rico para que conozca. Muchas gracias. Allá estaremos. Bueno, Miguel Ángel, por favor, por su comentario. Miguel Ángel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Sí, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, por agradecer por esta iniciativa. Esta ha sido una maratón de grandes ligas. Y entonces han sido los aportes, pues, bastantes. Yo pensaba ahora que si uno de comienzo tiene un espacio para plantear como las motivaciones por las cuales participa uno en este tipo de procesos y uno que espera, y al finalizar el diplomado poder hacer como un resumen, como nos lo planteaba el profesor, de qué cosas se encontró. Pues seguramente la lista va a ser muy larga y le tocaría hacer uno extremadamente breve para ver que son muchas las cosas que se aprenden. Yo he sido un gomoso de la investigación de hace muchos años y tuve la oportunidad de dictar algunas clases sobre metodología de la investigación jurídica. En ese campo me he movido en la universidad y pues uno siempre aprende. Yo sé que cada investigador es un banco de sabiduría y que con cada investigador uno aprende por uno tiene para realizar investigaciones. Hay cosas que uno no ha visto y el otro sí ha visto, que son herramientas que ayudan, maneras de hacer los trabajos, de recoger la información, de procesarla. En fin, es supremamente agradable este tipo de procesos. Yo estoy muy contento y por la facilidad, pues también de participar en ella virtualmente, pues desde acá de Chía es imposible ir hasta Antioquia a una clase de estas. Me alegra mucho ver que los países han sido muy juiciosos en el tema de la investigación. La academia, la Universidad de Antioquia, sé también que destaca la Universidad del Valle, que ha hecho una gran recopilación sobre el tema de la violencia en Colombia, tiene unos archivos muy amplios, muy buenos, y creo que la Universidad del Tolima. Son los 3 departamentos que han sido juiciosos. De hecho, en el Tolima es donde más información hay sobre el tema de la violencia y la gente que murió. Que bueno, es muy importante este tema. Yo, cuando era estudiante de colegio, aborrecía todo esto de historia. No me gustaba. Era una de las materias que me quedaban difíciles porque yo no tengo memoria temporal. Me tocó después aprender a hacer un curso de ardíes mnemotécnicos para superar la dificultad. Y sin embargo, un día me llegó a mis manos de China el libro rojo de Mao Zedong, y en la portada, en la parte interna de la portada decía: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la frase pues se la atribuían a Mao Zedong, y pues no es de Mao Zedong, es por allá como de los griegos. Y entonces pues yo me sentí retado y decía, no, pues ¿cómo va a ser posible que alguien que está tratando de prepararse para cambiar este país, para ayudar en el cambio de alguna manera, no conoce historia? Entonces me propuse leer sobre historia.
Y como les contaba la vez pasada que hablé, tenía aplazado un proceso, pues no sé si pueda terminarlo, pero estoy en esa, de recoger sobre algunos hechos de la violencia en el Huila. Y pues, aunque yo guié a algunos estudiantes y coordiné algunas tesis de grado, pues a la hora de uno sentarse, encuentra que a veces uno aplica lo que sabe, pero cuando uno va a desarrollarlo, pues no es así. Entonces hay que cambiar como la estrategia. Yo hice en un cuadro Excel como la lista de cosas, el inventario de ideas de lo que iba a investigar, y fui haciendo cuadros y cuadros y me llené de cuadros en Excel complicados, de fechas, de contextualizaciones. Finalmente hice una matriz en el que establecí como categorías de análisis las fuentes de la información, que eran las fuentes primarias, las testimoniales, los documentales, entre las testimoniales, los que eran víctimas, los que eran actores de la violencia. Hice esa matriz y luego coloqué las variables. En las variables coloqué el qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, empezando por el cuándo, porque la fecha era punto de partida. Y bueno, era tanta la información que finalmente tuve que parar y me puse a mirar tutoriales de cómo hacer una pequeña base de datos en Access, porque es tanta la información y pues uno se llena de tablas Excel y uno no termina, y ya uno a estas alturas la memoria no funciona muy bien, y si uno toma nota a mano, pues después uno no entiende ni qué escribió uno mismo. Entonces hice una tablita en Access para buscar la manera de hacer cruce de variables. Entonces, por ejemplo, la masacre de Peña Blanca ocurrió en 1962, y entonces poder identificar quiénes fueron los actores, qué dijo la prensa, qué dijeron los testigos, qué procesos judiciales pueden haber sobre ese tema, quiénes fueron involucrados, quiénes fueron a la cárcel, quiénes fueron los actores materiales y los actores intelectuales, que esos siempre son los que se esconden y nunca van a la cárcel. ¿Cómo averiguar eso? ¿Qué personas involucradas hubo? En fin. Estuve mirando hace un tiempo un curso de investigación social, sociojurídica, creo, que hace la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional aquí en Bogotá, y ya están incluyendo el uso de herramientas, porque uno mira y busca y no las consigue, las herramientas para procesar la información. Una prima mía que es psicóloga inventó una base de datos, porque ya antes de estudiar psicología inició sistema, y tuvo que contratar a un experto para organizar los resultados de la investigación, que fue muy novedosa y fue premiada, fue reconocida por la universidad. Las dificultades, no hay expertos en el tema. Entonces, en los cursos avanzados, claro, ya a nivel de maestrías o doctorado, de la Universidad Nacional es un diplomado, ya se sugieren algunas herramientas para eso, porque la historia es muy amplia y es compleja. Y entonces uno con los sistemas tiene la posibilidad de, si uno hace el registro, de decir los nombres de los responsables de tales hechos, quiénes fueron las víctimas, cuántos heridos, cuántos muertos, qué tipo de delito se cometió, en qué sitio específico, hubo capturas, no hubo capturas, una serie de cosas, y sale la gráfica o la plantilla mostrándole a uno toda esa relación. Bueno, de nuevo, para dar las gracias por esta oportunidad. Ojalá se sigan haciendo más cursos sobre el tema, sobre la metodología y todas estas herramientas, y ojalá lleguen cada día más jóvenes, porque en Colombia hace falta mucha investigación. Yo me sorprendo de los europeos, que son tan minuciosos. Ellos tienen en todas partes, en cada cuadra hay un museo, hay un archivo, y jóvenes que conocen, saben la historia de su ciudad, muestran a uno, en fin. Y aquí en Colombia la clase de historia la quitaron, y no fue casual, fue a propósito, para borrar la memoria de Colombia de los muchachos, de las nuevas generaciones. Entonces, eso es otro trabajo que hay que hacer. Hay que pedirle al gobierno que meta la clase de historia, y que este tipo de motivaciones y de talleres también se lleven
a los colegios y a las universidades para que retomemos y rectifiquemos el camino mal llevado en este país. Profesor, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Ha sido un proceso muy enriquecedor y bueno, espero que nos sigamos viendo por este medio, Dios mediante. Gracias, seguramente. Muchas gracias por sus comentarios y pues usted tiene una posibilidad de investigación increíble, así pues que anímese a arrancar con su trabajo. ¿Quién está? Daniel Abad, ¿quiere hablar? Sí, señor. A ver, Daniel. Compañero Miguel Ángel me hizo caer en cuenta de una situación que fue bastante crítica en la alcaldía de Federico Gutiérrez, ahora candidato a la presidencia, y es el hecho de intentar tapar el sol con un dedo y aniquilar la memoria, porque eso fue lo que sucedió con la implosión del edificio Mónaco. Eso es una situación como de desarraigo a los procesos históricos, sociales y políticos que se han dado acá en Medellín y en Antioquia, y como decir, no, es que vamos a dejar de pasar esto por delante y esto no pasó. El edificio Mónaco es un símbolo de enaltecimiento a los narcos, entonces acabamos con eso, cosa que para mí no fue lo ideal. Para mí hubiera sido más interesante y más diciente volverlo un monumento histórico como hicieron los alemanes, como han hecho en Estados Unidos y como hacen los europeos, que sus, digamos que enemigos de la sociedad se siguen recordando para que la historia no se repita. Y si no fuera así, lo que menciono sobre el edificio Mónaco, no hubiera salido el libro que se hizo con uñas y que fue estrenado este año en Filbo, que se llama Expurgo, Edificio Mónaco. Es un libro grandísimo sobre referencias a la época y haciendo como una revisión histórica y reivindicando las víctimas por el conflicto y por los ajusticiamientos que provocó el cártel de Medellín. Daniel, tienes toda la razón. Por eso es que desafortunadamente la historia, como lo dijo también igual Miguel, la eliminaron en el 86 y tristeza que nos hace falta la historia, pero parece que es un proceso que va a desarrollarse dentro de poco y aparecerá nuevamente la historia en los currículum estudiantiles. Gracias, Daniel, por tus comentarios. No sé, aparece Fellow Gister, no sé quién levantó la mano, así pues que está... buenas tardes. ¿Y quién es? Buenas tardes, Jessica Correa del municipio de Santo Domingo. Jessica, ya habíamos hablado, ¿cierto? Sí, ya habíamos hablado. Bueno, realmente quiero agradecer pues, por parte del grupo porque realmente a nosotros nos llega en un momento muy adecuado esta capacidad, porque apenas es un grupo de personas que estamos ansiosas de conformar y comenzar a trabajar por rescatar historia, investigar, y es un reto grande, pero hay mucha motivación. Entonces, en este momento, de pronto el compromiso que tengo más grande es cómo transmitir lo aprendido. Sé que es complejo porque el profesor nunca voy a ser capaz de hacerlo como usted en este momento, porque realmente el conocimiento que tiene es demasiado, me lleva mucha ventaja, pero agradezco infinitamente. Yo ya tengo problemas de cejuela, tengo 72 años. Pero eso se obvia. Sí, pero ese fue el compromiso que quedamos con los compañeros del Centro de Investigación de acá, que los que estuviéramos participando realmente replicáramos, y me parece muy valioso lo que están haciendo, es dejar quedar nosotros con la información y con las grabaciones, porque yo estaba, una de las propuestas que tenía para el grupo era un día de reunirnos y escuchar sus clases, porque es la única forma de que todos comenzamos a sentir lo que
la bendición, en mi caso, de estar acá con usted, escuchándolo. Infinitamente agradecida y espero seguir en contacto. Jessica, muchas gracias, Jessica. Yo solamente quiero disculparme con todos ustedes, porque definitivamente es una densidad altísima dictar un curso que se dicta en un año en la universidad, en un mes. Así pues que si hubo deficiencias por parte mía, excúsenme, traté de hacer lo mejor posible y sigue pues Ángela en su comentario, ya que me levantó la mano. Perdón, don Luis, yo quiero, qué pena, y quiero hacer un paréntesis ahí, y es que en eso sí quiero realmente agradecer aún más, porque usted logró en este poco tiempo dejarnos tantas pautas importantes y tantas notas que uno va cogiendo para poder comenzar a retomar esta motivación que tenemos acá, precisamente nosotros que apenas estamos conformando el grupo, y lo hizo muy bien, en resumir lo que se puede hacer un año, pero en ese tiempo yo sé que nos dejó muy buenas recomendaciones. Esperemos que podamos hacer honor a ellas. Ángela, muchas gracias. Realmente yo pensé que me iban a dar mucho surriago. Yo intenté dar un poquito de surriago a ustedes, pero no pude porque era poco el tiempo, pero yo pensé que ahora era el momento del surriago hacia mí, y les agradezco infinitamente sus comentarios y con mucho gusto, Ángela, tienen la muchas gracias, Ángela, muy amable. Bueno, señoras y señores, yo no veo ninguna otra pregunta, así pues, doña Ángela, hablo Ángela. Profe, ya me va a quedar. No, la que habló fue Jessica. La que había hablado era Jessica, yo fui la que terminé, profe, y que ella seguía era Ángela. Bueno, entonces. Bueno, profe y compañeros, igual sumarme pues a esas manifestaciones de gratitud. La verdad que nos quedamos desde el grupo de vigías de San Carlos más motivados, y nos despertó más el interés, pero además agradecerle la guía tan importante que nos dio para poder hacer un trabajo responsable, un trabajo a conciencia, y creo que aprender a valorar nuestra historia, profe. Inmensamente agradecida, y también lo voy a estar molestando porque por ahí el lunes le vamos a estar enviando documentos para que nos ayude pues un poco como a ajustes y a recomendaciones, y a los compañeros pues que realmente a través de una pantalla también se generan esos vínculos, ¿cierto? Agradecerles también si en algún momento pues a veces lanza uno, digamos, preguntas o no es el momento indicado, porque no hay nada más tedioso que uno interrumpir una explicación o cuando está con un tema. Pero bueno, esa es la respuesta también como a la emoción, como a los temas que se están viendo, pues que realmente nos interesan, y inmensamente agradecida con todos ustedes y obviamente, profe, con la academia, muy pegaditas para continuar el proceso de formación desde el grupo de guías de patrimonio con la academia. Ahí vamos a estar por mucho tiempo. Ángela, le voy a contar una anécdota. Sí, cuéntenos. Les he comentado, soy ingeniero forestal y trabajé en interconexión eléctrica, especialmente en Carlos, San Rafael, de ese sector. Y la emoción por estudiar historia nació precisamente en esa región, cuando se presentó esa serie de problemas de tipo social que me motivaron a estudiar historia. Y tengo un agradecimiento infinito con San Carlos, con Punchiná, con el de San Rafael, y también que muchísimo, y a partir de eso empezó mi emoción por la historia. Muchas gracias, Ángela, por sus comentarios.
A usted, profe, entonces está en deuda con San Carlos de volver a ver cómo encuentra el San Carlos resiliente, San Carlos de hoy día, el transformador, el que está en esa lucha pues de procesos de paz, profe, y que compañeros que quieran por San Carlos, bienvenidos. Eso es una belleza municipio. Me acuerdo del restaurante El Rojo. Bueno, y creo que hay otra persona que va a hablar, no sé, un segundo. Bueno, como no hay más preguntas, creo que sí hay una pregunta. A ver, no levantaron la mano nadie más. Entonces, John Darío, Néstor Raúl, el amigo Pipo, Samuel, Beatriz, Daniel, Irma, John Walter, Juan José, Miguel Ángel, Ángela, Jaime, no sé quién se me pasa más, Julián, y a los Yellow Register que no los acabo de distinguir. Muchas gracias por su participación y Juan José también dije ya, Julián, Sebastián, y espero que sigan asistiendo a los siguientes ciclos. Feliz tarde y feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias, muy agradecida, que esté bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche, gracias. Y por favor, sus comentarios en la evaluación del curso.